entraremos en materia de sexología trascendental. Ciertamente podemos estudiar la sexología desde dos ángulos completamente diferentes. El uno, desde el punto de vista meramente oficial. El otro, desde el punto de vista gnóstico. Voy a afrontar la sexología a la luz del gnosticismo universal. Hay varias clases de sexo. Existe el sexo normal, común y corriente, existe el infrasexo y existe el suprasexo. ¿Qué se entiende por sexualidad normal? Entiéndese por sexualidad normal la actividad sexual conducente, pues, a la reproducción de la especie. Así pues, el sexo normal, repito, conduce a la reproducción de la especie. En cuanto al goce sexual en sí mismo, es un goce legítimo del hombre. Quienes consideran el goce sexual como un pecado, quienes lo califican con algún tabú, o quienes tienen la tendencia a considerarlo motivo de vergüenza, disimulo, etc., están totalmente equivocados. El goce sexual, repito, es un goce legítimo del hombre. De ninguna manera podría ser despreciado o subestimado o calificado como tabú. Se tiene derecho por naturaleza al goce sexual. La sexualidad normal en sí es hermosa. Se une el hombre a su mujer, se aman, reproducen su especie, viven una vida mesurada, etc. Viven, eso sí, de acuerdo con los intereses de la naturaleza, de acuerdo con la economía de la naturaleza. Nosotros nos reproducimos incesantemente con la sexualidad normal. Eso es necesario para la economía de la naturaleza. Además, el goce sexual es un goce legítimo del hombre. No es un crimen, no es un delito, como suponen muchos mojigatos, muchos mentecatos, muchos pietistas, etc. Pero hoy por hoy, nosotros con nuestra sexualidad normal vivimos de acuerdo con los intereses económicos de la naturaleza. La infrasexualidad es diferente y hay dos clases de infrasexuales. En materia de cábala, por ejemplo, se dice que Adán tenía dos esposas, Lilith y Nahemah. Lilith representa una de las esferas infrasexuales. Encontramos en ella los pedreristas, los homosexuales, las lesbianas, los abusos, etcétera, etcétera, etcétera. Y del lado de Nahemah encontramos nosotros los abusadores del sexo, pornográficos, aquellos que se entregan de lleno pues a la lujuria sin frenos de ninguna especie ni control alguno. Son dos esferas de la infrasexualidad. Pero no solamente son infrasexuales en verdad, las lesbianas, los homosexuales, los masturbadores o pederistas. No, infrasexuales son también los abusadores del sexo. Esos que hoy tienen, que a cada instante, a cada segundo están cambiando de dama. Esos que copulan hasta 10 y 15 veces diarias. Que los hay, yo los conozco, sujetos así. Indudablemente esos son degenerados también, infrasexuales, aunque se creen muy machos. Pero de machos lo que tienen es que están degenerados.
Pero pasemos ahora al suprasexo, a la suprasexualidad. Incuestionablemente la suprasexualidad es para los genios, para los hombres trascendentales, para las mujeres inefables, etc. Suprasexuales fueron un Jesús de Nazaret, un Buda, un Hermes Trismegisto, un Mahoma, un Lao Tse en China, un Quetzalcóatl para nosotros los mexicanos, un Pitágoras, etcétera. Entrar en el terreno suprasexual es entrar ya en el camino de las transformaciones extraordinarias. Federico Nietzsche, en su obra Así hablaba Zaratustra, habla francamente del superhombre. Dice, ha llegado la hora del superhombre. El hombre no es más que un puente tendido entre el animal y el superhombre. Un peligroso paso en el camino, un peligroso mirar atrás. Todo en él es peligroso. Ha llegado la hora del superhombre. Se puede llegar a la estatura del superhombre, mas eso solamente es posible mediante la transmutación de las energías sexuales, y esto pertenece al terreno de lo suprasexual. Transmutar el esperma en energía está muy bien documentado por hombres como Sigmund Freud y otros tantos. El artificio que voy a enseñarles a ustedes también lo enseñaron hombres de ciencia modernos como Brownies Clark en Estados Unidos. Lo enseñó el doctor Krugheller, médico coronel de nuestro ejército glorioso mexicano. Lo enseñó también Jung, y lo enseñan las escuelas asiáticas del tantrismo oriental. No es una cosecha mía particular, yo la he aprendido de todos esos sabios y a su vez yo se la comunico a ustedes. No como un artículo de fe o como un dogma inquebrantable, no, si ustedes quieren aceptarlo, acéptenlo, si no lo quieren aceptar, no lo acepten. Muchas escuelas lo han aceptado, muchas escuelas lo han rechazado. Cada cual es libre de pensar como quiera, yo únicamente les doy mi modesta opinión. El artificio consiste en esto: conexión del Lingam y Yoni. Lingam, ya saben ustedes cuál es el Lingam, el palo. Yoni, ya saben que es el útero eterno femenino, el órgano sexual de la mujer. Sin la eyaculación de la entidad del ser. El doctor Krugheller decía en latín, daba en latín la fórmula, decía, inicio membris virilis in vaginam femina sin ejaculatium semen. La Sociedad Oneida en Estados Unidos experimentó con esa fórmula. En la Sociedad Oneida, vean ustedes lo que se hacía. Entraron unas 25 parejas, hombres y mujeres, a trabajar con el sexo. Durante cierto tiempo se les ordenaba copular, pero sin la eyaculación de la entidad del sexo. Luego se les sometía a estudios clínicos en los Estados Unidos. Se logró observar que la seminización completa del cerebro, el aumento de hormonas en la sangre, la mejora completa del organismo, la fortificación de la potencialidad sexual, etc. Y muchas enfermedades desaparecieron. Cuando se quería, cuando los científicos resolvían que era necesario que hubiera hijos, daban entonces en la Sociedad Oneida también la libertad para que copularan con eyaculación seminal. Entonces se obtenían reproducciones. Así se hicieron muchos experimentos en la Sociedad Oneida. En todo caso, lo interesante de este fino artificio que constituye el secretum secretorum de los alquimistas mexicánicos consiste en que nunca llegan a degenerarse las glándulas sexuales. Ustedes saben muy bien que cuando las glándulas sexuales se degenera también la epífisis, y se degenera la hipófisis,
y se degeneran todas las glándulas de secreción interna, todo el sistema nervioso líquido pasa por procesos de degeneración, entonces viene la decrepitud y la muerte. ¿Por qué existe la vejez? Sencillamente porque las glándulas sexuales entran en decrepitud. Al entrar en decrepitud todas las glándulas endócrinas y entonces se procesa la cuestión aquella de la decrepitud y vejez. Pero si hubiera un sistema que permitiera que las glándulas sexuales no se degeneraran, no entraran en decrepitud, podría conservarse todo el sistema nervioso líquido en perfecta actividad. Y entonces no habría decrepitud ni vejez. Eso es obvio. Ahora bien, por medio de este fino artificio, con acción del lingam yoni sin eyaculación de la inseminis, como dicen los médicos famosos Stingel y Browns, es posible entonces conservar las glándulas sexuales activas durante toda la vida. Esto significa que un hombre que practicara con tal sistema llegaría a la edad de 90 y 100 años todavía con capacidad para copular y para gozar libremente del placer sexual, que es un placer legítimo del hombre, que no es un pecado, que no es un tabú, que no debe ser un motivo de vergüenza o de disimulo, etcétera, sino, repito, un derecho legítimo del hombre. Ahora bien, si con el enseminis podemos nosotros dar vida a un hijo, si con el enseminis podemos reproducir la especie, si con el enseminis podemos llenar de millones de seres humanos un mundo, es cierto y de toda verdad que con el enseminis, es decir, con la entidad del semen, podemos darnos vida a sí mismos y convertirnos en verdaderos superhombres en el sentido más completo de la palabra. Todos podríamos entrar en el reino de la suprasexualidad. Empero, digo, para entrar en el reino de lo suprasexual, en la esfera de la suprasexualidad, se requiere primero que todo el sexo normal. El infrasexual, por ejemplo, lesbianas, homosexuales, pederistas, masturbadores, no está preparado para entrar en el reino de la suprasexualidad. El infrasexual debe primero que todo, si es que quiere regenerarse, empezar por lograr la sexualidad normal. Una vez lograda, se puede de lleno entrar en el camino de lo suprasexual. Así pues, desde un punto de vista revolucionario, nosotros podemos convertirnos en verdaderos dioses hombres, si así lo queremos. Y entonces sí haríamos un mundo mejor.